Ya, los audífonos. Grabando. Perfecto. ¿No? Le pido disculpas al resto de los participantes, los voy a desactivar de audio. Los voy a silenciar para dejarle la palabra a nuestros, perdón, te desconecté, a nuestros presentadores de hoy día. Perfecto. Marco. Fuerte y claro, almirante. Perfecto. Ya, Francisco, ¿estás conectado? Ah, no, te desconecté, parece, ¿no? Ahí sí. Me apuré mucho. Almirante, necesito sí. su permiso. Disculpe, almirante, necesito su permiso para poder compartir pantalla después. Ahí va. Ahí está autorizado. Prueba, por favor. No, no me resulta, ¿No? almirante, no. Entonces vamos a poner a varios. Ahí. Ahí sí. Ya. Disculpe, voy a probar con su permiso. Prueba nomás, por favor. Ahí está. Perfecto. Fuerte y claro. No. Ya. Bueno, bienvenidos a nuestros amigos que están hoy día en el conversatorio organizado por el Museo Marítimo Nacional con motivo de nuestras fiestas patrias y especialmente motivados porque esta es una fecha que todos celebramos y casi nadie sabe por qué. De hecho, no es la independencia nacional, eso lo sabemos los que estamos más metidos en el tema. Es el inicio de un proceso que culminó muchos años después. Así que voy a presentarles a Francisco de Armendáriz, periodista dedicado a la historia. Él es integrante del Instituto Histórico José Miguel Carrera y tiene mucho interés en justamente el proceso de independencia. Y tenemos también por parte del museo a nuestro profesor Marco Fernández, Marco Antonio Fernández, quien es experto en historia marítima, lleva muchos años trabajando en el museo, haciendo investigación y, por supuesto, generando los guiones para nuestras diferentes salas de historia marítima. Así que sin más, más preámbulo, los dejo, por favor. Le doy la palabra al profesor Marco Fernández para que dirija este... Estoy como almirante, no escucho nada. Bueno, Francisco, si te parece, entonces puedes comenzar con tu presentación y les pediría, por favor, quien quiera hacer alguna consulta, basta que levante la mano, ya sea presencialmente a través de la pantalla o a través de las reacciones que se permiten en el sistema, para poder yo saber que quieren hacer alguna consulta y darles el audio pertinente. Francisco, la audiencia es tuya. Muchas gracias, almirante. Muy buenas tardes a las y los presentes. Primero que nada, quiero agradecer a todo el equipo del Museo Marítimo Nacional de Valparaíso, encabezado por usted, señor almirante, profesor Marco Fernández, y a todos quienes permiten que se pueda materializar esta importante conversación. Para mí es un honor porque es un tema que me apasiona, la independencia. Siempre se nos habla de la independencia de las campañas terrestres, la batalla de Maipú, la batalla de Chacabuco, la declaración de independencia que voy a abordar en su momento, pero muy poco se habla sobre las campañas marítimas o las operaciones que se desarrollaron en nuestras costas para la consecución
de este objetivo. Disculpen, ¿me escuchan bien, cierto? Un poquito más alto, por favor, si Sí, puede. yo te escucho bien, Disculpen. Francisco. Perdón. Bien. Bien, sí, lo que pasa es que, perfecto. Pues bien, vamos a comenzar primero con la pregunta que muchos se están haciendo sobre qué se conmemora el 18 de septiembre, que viene en unas semanas más, perdón, en unos días más. ¿Ven la pantalla, cierto? Ahora sí. Bien. Bueno, las causas del 18 de septiembre de lo que sucedió ese día se pueden dividir en indirectas y directas. Las causas indirectas, en términos pedagógicos, tienen relación con la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Ilustración y la expulsión de los jesuitas. En esto voy a ser muy breve porque no es como el tema principal. Y la causa directa que llevó al proceso de emancipación nacional es la intervención francesa en España. En ese año 1808, Francia había invadido España porque se había tomado Portugal. Cabe recordarte que Francia, el imperio Napoleón I, había decretado el bloqueo continental contra Gran Bretaña y Portugal era un socio estratégico de Gran Bretaña. Por lo tanto, Napoleón, como venganza, decide ocupar Portugal. Pero por diversos motivos, Napoleón decide quedarse en España y mediante una ardid bastante simple se apodera de la corona española. El que tenía que asumir Fernando VII finalmente queda relegado como prisionero y el hermano de Napoleón I, José Bonaparte, asume como rey de España, un monarca francés en la península. Ahora bien, los españoles, por supuesto, no iban a aceptar un monarca francés en sus tierras. Por lo tanto, decían organizar una junta de gobierno en Sevilla, quiero decir. Y ahí entonces comienza la resistencia. Estas noticias que estoy comentando llegaron a América Española, ¿ya? Y por lo tanto, las colonias en América comienzan también a copiar, si se puede decir, a replicar lo que estaba sucediendo, porque se entendió de que el poder se perdió con el monarca, se traspasaba entonces al pueblo, a la sociedad. En Chile la situación estaba bastante convulsionada para 1808. Asumió la gobernación don Francisco Antonio García Carrasco, un gobernador falto de tacto, lamentablemente su administración tuvo muchos hechos de corrupción y todo eso aceleró lo que pasaría después del 18 de septiembre. En 1810, en julio de 1810, asume como gobernador interino de Chile don Mateo de Toro y Zambrano, con 83 años de edad. Entonces, los grupos que en ese momento estaban imperando en Chile, los peninsulares y los criollos, estaban presionando al gobernador para que, en el caso de los peninsulares, no convoque a un cabildo abierto, porque sabían que a partir de eso se iba a constituir una junta de gobierno provisoria, y los criollos presionaban a don Mateo de Toro y Zambrano para que sí convoque un cabildo abierto, y que sabían perfectamente que eso traería consigo una junta de gobierno. Pues bien, don Mateo de Toro y Zambrano accede a la petición del grupo más de los criollos y convoca el 13 de septiembre de 1810 a un cabildo abierto en este edificio que ustedes ven acá. Este edificio era el edificio del Tribunal del Consulado. ¿Ya? Esta fotografía de 1890. Este edificio se encontraba en calle Compañía con Bandera de Santiago y es en este lugar donde el 18 de septiembre a las 9 de la mañana se llevaría a cabo este cabildo abierto. Las fuentes señalan que habrían sido convocadas unas 400 personas aproximadamente, 14 de ellas solamente del bando realista. Y don Mateo Toro y Zambrano entrega simbólicamente el mando y tras 5 horas de sesión aproximadamente trae como consecuencia la constitución de una junta de gobierno provisoria cuya misión principal sería administrar el país en ausencia de su majestad Fernando VII cautivo de Napoleón. Lo que ustedes ven acá son los integrantes que arrojó esta junta de gobierno. Don Mateo de Toro y Zambrano encabezando la junta como presidente, el obispo José Antonio Martínez Aldunate como vicepresidente, Fernando Márquez de la Plata vocal, Ignacio La Carrera, padre de los hermanos Carrera Verdugo, próceres de la independencia como vocal, Juan Martínez de Rosas, que representaba a la aristocracia de Concepción, Francisco Javier Reina, vocal, que era del bando realista. Francisco Javier Reina era del bando extremo opositor, Juan Enrique González como vocal, José Gregorio Argomedo secretario. José Gregorio Argomedo, dicho sea de paso, años después, en 1823, va a ser el próximo primer presidente, quiero decir, de la Corte Suprema en nuestro país, y Gaspar Marín, secretario.
En ningún momento de esta jornada se habla de independencia. Las tareas de la Junta de Gobierno fueron armar milicias para apoyar a la Junta que se encontraba en Buenos Aires, Allende los Andes, libertad de comercio, un tema no menor, porque justamente uno de los muros que existía en las finales de esta etapa en la administración colonial era la escasa libertad de comercio que se le daba a nuestro país. Y quizás la tarea más importante de todas, la constitución de un Congreso Nacional que se materializará al año siguiente, en 4 de julio de 1811. Esas fueron las tareas principales de esta Junta de Gobierno. Y así se inició la Patria Vieja, pero no se habla de independencia, simplemente de un gobierno autónomo. De hecho, al finalizar la jornada del 18 de septiembre, se gritaba a viva voz, ¡Viva Fernando VII! ¿Ya? Porque se juraba lealtad al rey, pero el pueblo le hace como concepto político, administraba la gobernación de Chile en ausencia de su majestad. Ahora, muchos se preguntarán por qué entonces se está celebrando el 18, porque al año siguiente, en 1811, ya cuando Carrera estaba en Chile, se iniciaron las celebraciones para conmemorar este acto considerado ya como un acto cívico trascendental para lo que pasaría después en el proceso de emancipación nacional. Y así fue con el correr de los años, salvo en el periodo de la Reconquista, ¿ya? Pero eso lo podemos conversar después cuando ya estemos terminando la actividad. Bueno, entonces empieza la Patria Vieja, porque la independencia de Chile se divide en Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva. La Patria Vieja comienza, para juicio de muchos historiadores, el 18 de septiembre hasta el desastre de Rancagua de 1814. Y esta era la situación de Chile a inicios del siglo XIX. Chile era un enclave estratégico en todo sentido para la corona española. Si me permite, almirante, quiero comentar un dato paréntesis de por qué la corona española mantenía su fuerza en Chile, siendo que este país constantemente vivía en pie de guerra, a propósito de la guerra de Arauco, ¿ya? Porque los años más duros que tuvo la administración española fueron, claro, en el periodo de la conquista y primera parte de la colonia, por lo que estoy comentando, la guerra de Arauco. Porque si ustedes miran bien el mapa de Sudamérica, al norte está Perú, que era el virreinato del Perú. Y Chile servía como una suerte de muralla, como de barrera al virreinato del Perú. Por lo tanto, Chile era una suerte de, como dije antes, muralla al virreinato del Perú y constantemente mantenía fuerzas militares, especialmente en el sur, Valdivia, Chiloé, que eso se va a comentar en esta charla. Estratégicamente para España era importante nuestro país. En ese momento no existía el canal de Panamá, ¿ya? Entonces todos los buques que venían del Atlántico, desde Europa, tenían que atravesar el Estrecho de Magallanes y pasar por aquí. Y era muy común en ese entonces las actividades corsarias y de piratas. Por eso constantemente tenían que mantener fuertes en las costas de nuestro país. Profesor Marcos, le cedo la palabra si quiere comentar algo, por favor. No sé si el profesor Marcos está disponible. Bueno, si no, continúo y hasta que el profesor Marcos se pueda conectar. Continúa nomás, Francisco, por favor, Adelante, con Marcos. su Estamos con permiso, problemas voy de a seguir conexión. continuando hasta que el profesor Marcos se pueda conectar. Bueno, es importante destacar entonces que Chile, por el espacio marítimo que ustedes ven, este mapa de 1854, pero para que se haga una idea de la importancia que tenía el mar en ese momento. Ese pensamiento es el que tuvo José Miguel Carrera, ¿ya? Desde un comienzo, cuando asumió el gobierno de nuestro país, ya en 1811 y ya en 1812, tenía claro que si Chile no dominaba el mar, era imposible pensar en una victoria en este proceso de independencia. Estaba claro de que si Chile no tenía una escuadra nacional, no tenía buques que pudieran hacer frente a la Armada Española, era imposible poder pensar en un proceso de emancipación. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Por lo que mencioné antes, porque al norte estaba el Virreinato del Perú, que era el centro de operaciones madre que tenía la corona española en América. Ya lo estableció José Miguel Carrera en el reglamento, algo así estableció
en el Reglamento Constitucional de 1812 de la importancia que tenía Chile a nivel geopolítico. Pero no tenía en ese momento una suerte de armada Chile, propiamente tal, los patriotas quiero decir. No tenían una armada que pudiera hacer frente eventualmente a este tipo de campañas. Entonces, como en Chile no tenía una fuerza naval en su minuto, se organizó de manera un tanto improvisada, se puede decir, no por ello falto de coraje, una fuerza naval en Valparaíso para hacer frente a las fuerzas de Antonio Pareja. Hay que recordar que en la Patria Vieja se dio una suerte de sucesivas ofensivas desde el Perú. La primera de ellas encabezada por Antonio Pareja. Esto fue el 5 de abril de 1813. Entonces, gracias a ciertas gestiones se logró la adquisición de 2 mercantes de origen estadounidense para comenzar a constituir esta suerte de escuadra patriota, el Bergantín Portillo y la fragata Perla. ¿Me permite un minuto, Francisco? No sé si Marco está con audio ahora. Sí, por favor, ¿Marco? cualquier cosa me interrumpen. ¿Marco, estás con audio? No, parece que no. No, Dale nomás, no, Francisco. no sé si me escuchan o no, estoy con problemas, Sí, lo no, escuchamos. definitivamente. Perfectamente, Marco. Perfectamente, profesor Marco, por favor, tiene la palabra. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. Escucha fuerte y claro. Ah, qué bueno, estaba preocupado. No, la verdad que no fue mucho lo que escuché de lo que dijo Francisco, pero esa situación que hablaba él de la visión que tenían los españoles, los realistas, que también es tan grande el desconocimiento que existe en cuanto al proceso que se inicia el 18 de septiembre de 1810, que mucha gente no entiende la diferencia que puede existir cuando se habla de patriotas realistas, criollos, peninsulares, porque no es lo mismo. Habían criollos que eran nacidos en América, un criollo sanguíneo, un chileno, que podía ser realista o podía ser que está a favor de la causa de la patria. Pero como lo dijo Francisco, cuando comienza este movimiento, lo único que buscaba era mantenerle ilesos, y esto es cita prácticamente textual, de lo que juran, que es prácticamente decir que no querían que se hiciera ningún cambio. Buscaban defender hasta la última de sangre por mantener ilesos los territorios del amadísimo Fernando VII. O sea, hablar de una independencia en esa o en ese cabildo abierto, la verdad es que es realmente una falacia. Sí, ese momento, este movimiento, que ya tomó un carácter prácticamente netamente emancipador, la llegada de José Miguel Carrera de España, ella participó en diferentes batallas en la península, y sabía que la cosa estaba mal, o sea, que España lograra defender su territorio del ejército más poderoso del mundo en el momento, es muy complicado, y por eso que viene, pide permiso al ejército español, se viene a América, a Chile, y se encuentra ya el proceso de la Junta de Gobierno, en la cual el padre era miembro, y él le dice que, papá, la causa es perdida. Y ahí ya comienza un proceso, sí podemos decir que es la primera parte de la independencia. Perfecto. Gracias, Marco. gracias, profesor. Sí, efectivamente, como dice el profesor Marcos, gracias a José Miguel Cabrera, de hecho, me sumo a lo que dice él, fue gracias a él que de alguna manera la mecha del proceso de independencia encendió, si se puede decir. Porque antes de eso, nunca se habló de emancipación propiamente tal, era mantener el orden, pero no someterse a un monarca francés. ¿Ya? Pero José Miguel Cabrera rompió todo eso y gracias a su gobierno este proceso se aceleró. Bueno, lamentablemente llegaron los sucesos de 1814 con el desastre de Rancagua, que marcó el fin de la Patria Vieja y el fin de todo intento de poder constituir, ¿no es cierto?, un Chile independiente. Hay que consignar un detalle, si me permite, profesor Marco y los presentes. En esta etapa de la Patria Vieja, no toda la sociedad estaba convencida del proceso. Hay que aclarar un par de cosas. Primero, el pueblo, los artesanos, el bajo pueblo, etcétera, no entendían por qué se estaba luchando. ¿Ya?
Para ellos, esta lucha de 1810 a 1814, más bien era una lucha de los patrones contra, contra las fuerzas realistas por capricho, etcétera, etcétera, pero no entendían por qué se estaba luchando. Además, es una guerra prácticamente civil, porque el grueso de las tropas realistas eran chilenos, entre comillas. Bueno, fuerzas chilotas, si se quiere decir, fuerzas chilotas, fuerzas chilenas, pero no eran españoles propiamente tal. Tal vez, quizá el profesor Marco me corrija, y si es así, pido la disculpa al caso. La primera experiencia en que tenemos un enfrentamiento entre fuerzas propiamente realistas contra fuerzas patriotas es en Rancagua, cuando llegan los Talaveras desde España. Fuerzas experimentadas que ya tenían en el cuerpo las guerras napoleónicas y que se enfrentaron a las fuerzas patriotas aquel fatídico 1 de octubre de 1814. ¿Ya? Y ya tenían la experiencia y por eso terminó un desastre de Rancagua. ¿Ya? Eran fuerzas profesionales. Los patriotas tienen que irse al exilio, entre ellos José Miguel Carrera, pero José Miguel Carrera no se rindió, estaba convencido de que Chile tenía que ser independiente. Y como dije antes, en su cerebro, su mente estaba claro de que Chile tenía que tener una armada para poder librar esta reconquista, si se puede decir, para zafarnos del yugo español. Lamentablemente, José Miguel Carrera es exiliado dentro de Argentina y viaja a Estados Unidos a pedir ayuda. Lo recibe el presidente de los Estados Unidos, incluso, disculpen, estoy haciendo una síntesis, me estoy saltando varias etapas por tiempo. Entonces, Estados Unidos, José Miguel Carrera va a Estados Unidos y recibe ayuda del presidente James Madison. Que sostiene una entrevista con él, en el cual explica la situación que estamos viviendo y la necesidad de contar con unos buques para poder liberar nuestro país. Es así como el 26 de noviembre de 1816, zarpa una expedición que él encabeza con los siguientes buques: la Clifton, el Salvaje, la Davy y el Tupac Amaru. No sé, profesor, si nos puede contar un poco más en detalle sobre este importante hecho que lamentablemente poco se sabe. Profesor. Marco, no sé si escuchaste lo último. Lamentablemente no puedo ver al profesor porque se me fue la imagen, pero no sé. Yo lo veo, sí. Profesor? No, al final no, algo pasó que no te escuché lo último que dijiste, Francisco. Sí, puedo repetir, profesor. Lo que estaba comentando es que José Miguel Carrera viaja a Estados Unidos y se entrevista con el presidente James Madison de Estados Unidos. Y él le suministra insumos, material para una suerte de pequeña armada que encabeza José Miguel Carrera. José Miguel Carrera entonces parte desde Estados Unidos con la Clifton, el Salvaje, la Davy y el Tupac Amaru rumbo a nuestro país. Hay uno que yo sé que se llama Regente. Sí, también. El Sí. Tupac Amaru no lo conocía al Regente en vez de decir los otros que mencionaste. Mira, la verdad es que José Miguel Carrera, desde que fue jefe de la Junta de Gobierno y se dio cuenta lo desprotegido que estaba la costa chilena, no nos olvidemos las 3 campañas, las 3 expediciones que mandó el virrey del Perú, que en definitiva terminaron con el desastre de Rancagua y el término de la Patria Vieja. Por lo tanto, Carrera de siempre había visto, comprendía que si Chile no tenía una flota, si no tenía una escuadra, nuestro proceso emancipador nunca iba a llegar a buen término. Y si a eso agregamos lo que tú decías y lo confirmo, en ese momento cuando empiezan los primeros movimientos ya de armas liderados por los hermanos Carrera, la mayor parte de la gente no entendía qué se estaba haciendo. O sea, no sabían qué pasaba en Europa, por qué estamos yendo contra los realistas, quiénes son los patriotas. Por lo tanto, en ese momento, durante la Patria Vieja, no había un conocimiento de lo que estaba realmente sucediendo. Solamente la élite, la clase aristocrática, en parte, era la que apuntaba. Algunos grandes destacados, como por ejemplo Martínez de Rosa en Concepción y la familia Carrera en Santiago. Pero la mayoría del resto eran así como a medias tintas. Así es, justamente. Lamentablemente, cuando José Miguel Carrera llega a Buenos Aires, le requisan los buques, ¿ya?
y queda arrestado, marcando el final de su idea, ¿no es cierto?, de poder llegar a nuestro país y proceder a su liberación, profesor. Me quiero saltar un poco la etapa porque quiero llegar al gobierno de Bernardo Higgins, que sería clave porque sería la formación de la primera escuadra nacional. Lo que ustedes ven acá es una acuarela del pintor inglés Alphonse Just. La traje a colación porque yo estoy seguro que muchos de ustedes, yo creo que el profesor Marcos sabe, pero esta acuarela prácticamente no se conoce, ¿ya? Más bien es una acuarela de corte caricaturesco, si se puede decir, bueno, una suerte de caricatura, que se muestra a Bernardo Higgins en un aspecto poco conocido. Siempre vemos a Bernardo Higgins con los óleos de Gil de Castro, ¿no es cierto? Que ustedes me imagino habrán visto en los libros de historia o en los museos. Pero esta acuarela en particular siempre me llama la atención, porque justamente tiene una visión poco conocida del prócer. A su espalda se cree que el que está a un lado de él es Lord Cochrane, ¿ya? Porque aquí están en Valparaíso, ¿cierto? Entonces, no sé si le llama la atención el aspecto físico de Bernardo. En fin, bueno, ¿por qué traigo a colación a Bernardo Higgins? Porque fue durante su gobierno como director supremo que se llevó a cabo la constitución de la primera escuadra nacional. Al igual que José Miguel Carrera, O'Higgins tenía claro de que Chile no podía conseguir su independencia si no controlaba el mar. De nada servirían las victorias en tierra si Chile no constituía una escuadra que pudiera replegar a la escuadra española. Y para ello, la primera opción fue la constitución de la primera escuadra nacional. Solamente quiero comentar, antes de pasar a la materia en sí, que Bernardo Higgins firmó la primera declaración de la independencia de Chile en los Mojillos de Perales de Talcahuano el 1 de enero de 1818 en el marco del sitio a Talcahuano. Hay que recordar que Talcahuano era un sitio realista por autonomía, de hecho era uno de los sitios más importantes que tenían los españoles en Chile, con Valdivia y Chiloé. De hecho, Talcahuano tenía una serie de fuertes, 8 aproximadamente, y Bernardo Higgins tenía la decisión de tomarse Talcahuano porque sabía que tomándose el puerto cortaba el paso de los suministros, de los refuerzos que llegaban desde el Perú hacia el puerto. Lamentablemente, O'Higgins fracasa en este sitio, pero para elevar la moral de sus tropas, para de alguna manera elevar a la población de aquello, hace esta declaración de la independencia que reafirmó en la tarde de ese día en la entonces Plaza de Armas de Concepción, hoy día Plaza Independencia. ¿Ya? No, yo sé que muchos están pensando por qué estoy diciendo Concepción y no en Talca. Lo que pasa es que en Talca, el 12 de febrero, O'Higgins hizo algo más formal, ¿ya? Pero si ustedes leen la proclamación, que no la traje ahora a colación, no la traje, dice, dada en el Palacio Directorial de Concepción. En ningún pasaje dice Talca. Talca fue simplemente una estación de este acto que se replicó en varias ciudades de Chile, por si acaso. No solamente en Concepción. Concepción fue el primer punto. Después Santiago, Talca y otras ciudades del país. ¿Ya? Así que ya lo saben, la primera firma fue en Concepción. No sé si hay alguien de Talca viendo la presentación, ¿ah? Por si acaso. ¿Ya? Si así pido la disculpa al caso. Pero ese fue un poco este tema. Y para apoyar, para complementar lo que dice Francisco, no nos olvidemos que en ese entonces la independencia todavía no estaba asegurada. O sea, era para que O'Higgins comprometiera a los vecinos de Talca, de Concepción, de Santiago, porque todos sabemos muy bien de que la independencia de Chile recién se consolidó en Maipú. O sea, el decir de que Chile tiene su plena independencia el 12 de febrero de 1817, todavía falta paño que cortar. Podría aportar eso, Francisco. Sí, de todas maneras, es que estoy viendo la hora, por eso, por eso estoy haciendo un poco corto. Bueno, como dice el profesor Marcos, a ver, lo que pasó el 1 de enero, o lo que o estas sucesivas declaraciones de independencia, es un acto más político, ¿ya? Pero en la práctica, en lo que respecta a campañas militares, está muy lejos de terminar. De hecho, y aquí yo no sé, yo no quiero entrar como en polémicas, siempre existió una disputa en la historiografía sobre la visión de la independencia entre Santiago y Concepción. Para la historiografía de Santiago, la independencia de lo que es campañas militares terminó con la batalla de Maipú. Pero para los penquistas, o sea, para lo que es Talca al sur, por ejemplo, la lucha continuó. Y continuó a sangre y fuego.
De hecho, esta etapa se denominó la guerra a muerte, que se dio entre 1818 hasta incluso 1824-25 incluso. Y el campo de operaciones fue en Concepción. Concepción, léase, no solamente la ciudad de Concepción, sino que Talcahuano, Penco y todo al sur. Entre lo que quedaba de las fuerzas realistas, más grupos mapuches aliados a la causa de la corona, así como también hubo mapuches que apoyaron la causa patriota. Hay que contextualizar eso, no es que todos los mapuches salieran con los realistas. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y por qué los mapuches salieron con los realistas? Porque los realistas ya habían hecho anteriormente algunos tratados en los cuales reconocían a la nación mapuche y, entre otras cosas, los mapuches le debían una suerte de defensa a la corona. O sea, la corona reconocía sus territorios, pero a cambio ellos tenían que defender los intereses de la corona en caso de que hubiera un enemigo externo. En este caso se está dando el ejemplo, pero sí también hubo otros grupos mapuches que no se unieron a esto y se unieron a los patriotas, ¿ya? Este fue el periodo de la guerra a muerte. ¿Y por qué se denomina guerra a muerte? Porque en las batallas, en los combates, quiero decir, no quedaban prisioneros, ¿ya? Así que ha demostrado los partes de guerra, no había prisioneros, eran combates a sangre, fuego, a niveles cavernarios, ¿ya? Y otra Y cosa, un Concepción, aporte, Francisco, que no sí, eran por favor, de tropas regulares. Lamentablemente aquí, tanto el bando realista como el patriota asolaba campos, asolaba hacienda, confiscaba vacas, animales en claro. general. Por lo tanto, fue una guerra muy devastadora para el sur del este. Así es, Concepción de hecho fue arrasada tanto por realistas como por patriotas, o sea, hasta entre los fuegos. Entonces, ese es el choque que hay de visiones entre Santiago y Concepción, por ejemplo. Y eso es muy importante aclarar porque la independencia, ¿cuándo terminó oficialmente? Entre comillas, con la campaña de Chiloé en 1826. Cuando se conquista Chiloé, en la batalla de Pudeto y Bellavista, ahí, a juicio de algunos historiadores, no sé si el profesor Marcos concordará, terminó lo que es las campañas militares de la independencia. De hecho, Chiloé fue el Sí, último bastión sí, realista que tuvo, en realidad se consolidó también la independencia, pero nuevamente llegamos a esto que decías tú recién de las acciones de la historiografía en Chile. Y nuestro amigo Chilotes también tiene una visión bastante particular del proceso emancipador, y cuando nosotros decimos que en Pudeto de Bellavista se ingresó o se logró incorporar a nuestro territorio Chiloé, ellos dicen, pero ¿y por qué? Esa es la visión de Santiago, no es la visión que tienen los chilotes. claro, justamente eso es lo que hay que ir un poco aclarando, sacar un poco la visión santiaguina y ver la visión regional de cada hecho en particular. Profesor, ¿le parece si hablamos un poco de la expedición Libertadora al Perú? ¿Cómo se conformó esta expedición, profesor? Mira, bueno, realmente es un temazo, ¿ah? Hay que partir, bueno, tú dijiste algo relacionado con la colisión marítima de O'Higgins, que llegó a crear este América Nacional, que tuvo una prueba de fuego bastante exitosa, que fue la captura de la reina Isabel en Talcahuano, en octubre de 28 de octubre de 1818, y los pocos meses al tiempo después, lo blanco y la está puerto de que llega el tremendo marino, este es comandante de la Armada Británica, llamado Tomás Crankin, lo más resto posible, logró llegar a nuestro país por raza la gente de nuestro gobierno en Europa, Álvarez Tarco, y un grupo de oficiales británicos logró dar forma a esta escuadra, ordenarlo un poquito, y realizaron 3 cruceros sobre el Perú. ¿Ya? Primero y segundo crucero, la verdad que no se logró el objetivo que se buscaba, que era terminar con la escuadra, pero la que estaba en el Callao. Por lo tanto, se ve necesidad de crear una tercera expedición, que es la más expedición del Perú, la cual la escuadra fue comandada por Lord Can y el ejército fue mandado por el general Martín. Realmente es una empresa que para Chile en ese momento, en su año de historia, pero la magnitud llevaba mucho lo que de relación con la situación económica de Chile. Chile no tenía dinero, Chile era un reino dependiente con el Perú, y después de más de 100 años de guerra, la verdad que la situación económica era pésima. Sin embargo, Chile lo formó un ejército muy poderoso que fue transformado en diciembre
en 17 transportes, y al final llegan a Perú de una serie de situaciones que son muy largas, que principalmente está hablando de la parte ejército. Sin embargo, lo más destacado fue la captura de la fragata Heralda en el Callao, donde los cobran un acto de arrojo tremendo junto a Infantina, logró en muy pocos minutos capturar mejor nave que tenían los españoles en el Perú. ¿Ya? Eso fue como el unánime al cual está en una situación bastante diría, abandonada. No había pasado mucho, había asegurado o volado de San Martín, pero aparte de eso, un poco eran como que se sintió un poco y al final son muy intensos el tiempo estable. Nosotros los colegas chilenos barrio con el Costa Rica desde Baja California, como sube de Nueva York, logró tan el Perú, cosa que logró el regreso al paraíso, informe de que no quedan naves en toda la costa del Pacífico. Claro. Gracias, Marco. Si me permiten, uno de los participantes que tiene el nombre LHBA, no sé quién está aquí, está pidiendo una pregunta. Así que le voy a dar el audio. Sí, por favor. Referente a lo que planteaba recién Francisco, el proceso de independencia. No sé si estás con audio. ¿Sí? ¿Seré yo a quien hablan o no? Eres tú, efectivamente, que no sé con tu Porque viene de nombre, acá. solamente LHBA. Sí, muy corto. Yo discrepo de lo que he escuchado en términos de quiénes eran los patriotas de la época, distintos de los realistas, presentes ambos en la primera junta de gobierno, y aquellos que eran los patriotas, también se les llamaba los exaltados. Lo lideraba Martínez de Rosa, de Concepción. Pretendió él dar un golpe de Estado, habría sido el primero, y le falló, porque no llegaron las tropas precisamente que dirigía un hermano de José Miguel Carrera, y en el que estaba comprometido el papá de los Carrera. Sea como sea, tras eso se procede a elegir la segunda junta de gobierno. Y la Real Audiencia maniobra de manera tal que por medio de Tomás de Figueroa se subleva, debe ser aplacada, sofocado, esa corta sublevación de un día. Al día siguiente lo fusilan en la misma cárcel donde estaba, y se crea la primera junta de gobierno, la segunda junta de gobierno. En esta junta tenía que participar Martínez de Rosas, pero este estaba asustado por lo que había hecho antes y se fue a Concepción. Y lo reemplazó otro teniente coronel. Ese teniente coronel es el tatarabuelo de mi padre, por eso conozco la historia y la he conocido desde hace mucho tiempo, don Juan Miguel Benavente Roa. Su hermano, don Pedro José Benavente Roa, fue el primer intendente patriota en Chile, precisamente en Concepción. Y sí existía, en mi concepto y en el concepto de los historiadores, allí claramente el ánimo independentista. De hecho, se abolió la Real Audiencia, se creó el primer tribunal llamado Corte de Apelaciones, que es el antecedente original de las cortes actuales. Se decretó la libertad de vientres y Carrera aparece con un primer golpe de Estado 2 meses después, y enseguida con un segundo, en que en el segundo queda él de jefe. Debo decir que don Juan Miguel quedó en ambos, de todas maneras. Los patriotas existían. Cuando llega Gainza, lo primero que hace fue llegar justamente a Concepción a través del puerto de Talcahuano. Y la historia entonces, en esa época, cuando alguien quería aclarar criollos por una parte, españoles por otra, o patriotas y demás, efectivamente
A nivel del pueblo era poco y nada lo que se sabía de estas cosas, pero la política ya en la época nunca había sido obra del pueblo en ningún sentido. Era obra de la aristocracia criolla. Y esta aristocracia criolla estaba en simbiosis completa con los mandos militares, porque era lo que le daba más rango precisamente. Y he de decir de que en esa época pues llegaban rápidamente a altos cargos y todo pasaba por comprar o pagar o apoyar filantrópicamente las necesidades del ejército, que a su vez era doble, milicia de un lado, ejército propiamente tal. En la Patria Vieja sí hubo una primera batalla que fue la de Hierbas Buenas, el ejército patriota. Ahí participó don José María Benavente Bustamante. En su honor después el regimiento Guías del general Benavente en Concepción, que dejó de existir cuando se modernizó el ejército. Entonces yo reivindico esta historia porque la conozco por un lado, he leído muchísimo sobre ella, porque está en mis antepasados y porque Concepción definitivamente era el lugar de donde salió en la práctica, no digo que en la ideología, aquel movimiento que sí debe ser llamado patriota. Simplemente era esa aclaración, si me lo permite. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, nos quedan 20 minutos. Yo le pediría a Francisco, lamentablemente el audio de Marco está muy malo, así que si nos podemos concentrar efectivamente, Francisco, en la campaña de independencia, que es el periodo previo a la expedición libertadora del Perú, aunque tiene mucha importancia dentro de la consolidación de la independencia. Pero ¿por qué era importante tener el control del mar? ¿Qué rol tuvo? ¿Por qué afectó? ¿Hasta dónde llegó? En fin, si nos pudieras ilustrar sobre eso. Sí, primero que nada, muchas gracias por el comentario. Sí, yo, concuerdo mucho lo que decía él, pero por tiempo no quise entrar en detalles. Aquí vemos un óleo donde vemos a Bernardo Higgins viendo la salida de la escuadra libertadora. Es aquí donde él pronuncia la famosa frase de estas 4 tablas dependen el destino de América. Y no era una frase cualquiera, porque sabía perfectamente que si la escuadra triunfaba, obviamente el dominio marítimo estaba consolidado. Aquí vemos los forjadores de la primera escuadra nacional. No sé si el profesor Marcos quiere hacer un pequeño comentario de ambos. Aquí vemos a Manuel Blanco Encalada y don José Ignacio Centeno. Marco está sin audio, Francisco, sigue nomás. Ah, perfecto. Muy bien. Ya. Y la escuadra nacional llevaba esta bandera que ha existido mucha confusión. Yo he visto muchos comentarios sobre ella porque se piensa que las 3 estrellas que tiene esta bandera chilena representaban a las 3 provincias que existían en Chile, que era Coquimbo, Santiago y Concepción. No es así. Estas 3 estrellas, quiero decir, representan el sueño americanista que tenía Bernardo Higgins, que era Chile, Argentina y Perú, ¿ya? Estaba convencido Higgins de que el control del Pacífico también, de alguna manera, materializaba su sueño de una América unida, ¿ya? Quiero enfatizar en este tema porque Higgins siempre tenía en la cabeza este tema, a diferencia quizás de otros próceres, pero Higgins estaba convencido de que liberando al Perú del yugo español, no solamente libraba a Chile de la amenaza realista, sino que en un futuro cercano incluso ambos países podían estar unidos al igual que Argentina. Lo que ustedes ven acá es la composición de la escuadra libertadora de nuestro país. La fragata Higgins, el navío San Martín, la fragata Lautaro, la corbeta Independencia, el bergantín Galvarino, Bergantín Araucano, Bergantín Porredón y la goleta Tezuma. En Valparaíso permaneció la goleta Chacabuco, ¿ya? Este es el sitio de la Armada. No sé si el profesor Marco no tiene audio, pero era para que pudiera complementar un poco más los datos técnicos. Lo que ustedes ven acá es el documento comunicando sobre la escuadra nacional a los habitantes del Perú, ¿no? Yo, saludos, ilustres hijos, felicito a vosotros a presentar que va a formar la época más bella de la humanidad. Este es el plano de la Bahía de Concepción en el año 1790. Como mencioné en un momento, Talcahuano era parte administrativa de Concepción. Talcahuano tenía una serie de fuertes, 8 si no me equivoco, que lo transformaron en un punto inexpugnable. Clave era el sometimiento de Talcahuano, porque de esa manera se cortaron los suministros desde el virreinato del Perú. Y es aquí donde se desarrolla uno de los enfrentamientos más célebres, pero poco recordados,
y que marcó un punto de inflexión en términos de la contribución de la campaña marítima, que es la captura de la fragata María Isabel. Perdón. Se enfrentó en este caso la primera escuadra nacional con la San Martín, Lautaro, Chacabuco y el Araucano contra la fragata María Isabel, que provenía desde la península española. Esta fragata había salido con una comitiva de buques desde España y, producto de una sublevación que hubo en esta travesía, los oficiales desertores delataron este trayecto a las autoridades de Buenos Aires, y de esta manera Bernardo Higgins se enteró de este hecho. No sé si me siguen, ¿ya? Estos que delataron esta travesía le contaron a las autoridades bonaerenses, y a su vez le informaron a las autoridades chilenas que iba a nuestro país la María Isabel junto a otros buques de la Armada Española. Estoy tratando de ser sintético por si acaso, esto es mucho más complejo, ¿ya? En la época que estamos es tras la victoria de la batalla de Maipú. Estamos en 1818, ya los realistas habían perdido este enfrentamiento, habían perdido su hegemonía en la zona central del país y se están concentrando en donde resido, en Concepción, en nuestra zona. Ahí estaba todo el grupo, el grueso de los realistas, ¿ya? Aún así, la corona española destinó, a pesar de las dificultades, destinó recursos para intentar nuevamente una reconquista. Y la fragata María Isabel era uno de los buques más lujosos, si se puede decir, más poderosos que tenía la Armada, y O'Higgins está decidido a capturar este buque. Era fundamental, no solamente por el aspecto técnico, sino que también el aspecto, se puede decir, psicológico, ¿ya? Que una armada chilena capture a un buque de la Armada Española, claramente era un golpe bastante fuerte para los realistas. Así entonces, O'Higgins se entera de aquello y se procede a esta operación naval. Gracias a la pericia de quien estaba al mando, Blanco Encalada, se logra la captura de la fragata en la fecha que están ahí, 28 de octubre de 1818, frente a las costas de Talcahuano, ¿ya? Este óleo representa aquel enfrentamiento, y la fragata María Isabel entonces pasa a ser parte de la Armada Nacional. Gritaron "Viva la Patria", se procede a un proceso de abordaje, quiero decir, perdón, me confundí, se da un proceso de abordaje, los patriotas capturan la fragata María Isabel, gritan "Viva la Patria", y a partir de este momento la María Isabel pasa a ser la O'Higgins, ¿ya? Es capturada y pasa a ser parte de la Armada de nuestro país. Es en esta etapa donde también, como dijo ya el profesor Marco, que alcanza a escuchar, es donde tiene amplia figuración la llegada de Lord Thomas Cochrane desde Gran Bretaña. Profesor Marco, ¿tiene audio, no? ¿O sigo? Por favor, Bueno, sigue nomás, Francisco. sí, nos quedan pocos minutos en todo caso, porque la idea es que haya una conversación. Bueno, Manuel Blanco Encalada fue el primer comandante en jefe de la Armada, ¿no es cierto? Y después, posteriormente, asume el mando Lord Cochrane, de Gran Bretaña, un experimentado marino británico, a mi juicio, no sé si concordará el almirante conmigo, muy inteligente, tenía una capacidad de arrojo que cualquiera quisiera tener en el presente, que sería clave para el proceso que vendría después de la captura de Valdivia. Yo comparto con ustedes ahora una carta que le escribe Bernardo Higgins a Lord Cochrane. Bernardo Higgins escribía muchas cartas, ¿ya? Y gracias a estas cartas conocemos buena parte de su vida. Entre estas, una carta que le escribe a Cochrane, que constantemente, como ustedes pueden ver ahí, reconocía al marino británico todas las contribuciones que ha estado realizando a nuestro país. Sin duda, una de las operaciones más impresionantes que acometió Lord Cochrane fue la toma de Valdivia. En un primer momento llevó a cabo una operación contra los puertos peruanos en el virreinato, entre ellos Callao. No tuvo mucho éxito, pero para de alguna manera compensar aquello, Lord Cochrane procede a la toma del fuerte de Valdivia, enclave realista importante y estratégico. En un principio realiza una operación de reconocimiento que de una manera bastante audaz y de alguna manera, como dije anteriormente, era muy inteligente porque logró burlar a las fuerzas realistas que están apostadas en ese lugar. Tras reconocer este lugar, procede posteriormente a esta operación anfibio naval, ¿no es cierto? Almirante, ¿cómo se complica el concepto? Es una operación anfibia, ¿cierto? Sí. El asalto al
fuerte. Esto fue interesante porque contó con la participación de una fuerza de ejército al mando del entonces mayor, me parece, Puchev, Sí, Jorge Buchev. que lo embarcó en Concepción, pero fue primero no Concepción, disculpa, lo embarcó primero y se embarcó una fuerza combinada con una fuerza de infantería marina. Una Así cosa es. curiosa es que en toda la estadía de Cochrane en Chile, que fue bastante larga y bastante productiva, nunca hubo un enfrentamiento entre flotas, porque él logró anular completamente la flota realista. Y además logró esta captura de los fuertes de Valdivia y posteriormente la captura en Esmeralda en el contexto de la expedición libertadora del Perú. Entonces era muy Almirante, disculpe. interesante y siempre él combatía desde antes de llegar a Chile de menos a más, o sea, en inferioridad de condiciones, habitualmente lo hacía, siempre por sorpresa, muchas veces de noche, como fue la captura de los fuertes de Valdivia y de la captura en Esmeralda, y también empleando métodos bastante poco convencionales. Una cosa curiosa, que antes de capturar Valdivia, Cochrane entró en uno de los barcos más pequeños, si no me equivoco, la Moctezuma, y recorrió la bahía con bandera británica y logró burlar la vigilancia del puerto para saber cómo estaba la situación. Así que era un tipo muy, muy hábil y lo que hoy día llamaríamos especialista en guerra especial. En el otro lado, Almirante, sí tenía un problema Cochrane, que tenía un carácter bastante difícil, lo que le llevó a tener conflictos con prácticamente todos sus comandantes, con San Martín, muy graves. Con San Martín terminó finalmente peleado a muerte, y una relación muy complicada con el mismo Bernardo Higgins, porque las exigencias que él hacía, los reclamos que él hacía, Bernardo Higgins y su ministro Centeno tenían que de alguna forma tratar de matizar y poder mantener a este señor tranquilo, porque era muy, muy inquieto y muy exigente. Y al así mismo es. tiempo, con justa razón, reclamaba la pasividad a veces de otros de los que participaban en estos esfuerzos, no en este caso Valdivia, que estaba a cargo, pero sí tuvo muchos problemas en este ámbito en la expedición libertadora del Perú. Hay Así una es. pregunta, Francisco, que no estoy seguro si está vinculada a esto, pero pregunta don Roberto Fredes si en alguna medida las campañas marítimas o lo que pasó durante la expedición libertadora tuvo relación o causó o impulsó la abdicación y posterior destierro de O'Higgins. Muy buena pregunta. A ver, hay que considerar que Chile no tenía grandes recursos al momento de la conformación de la escuadra nacional, requirió de muchos sacrificios. Y cuando hablo de sacrificios, no solamente hablo de sacrificios monetarios, hablo de sacrificios de toda naturaleza para constituir esta gran empresa. O'Higgins estaba convencido de que Chile, si no conseguía la libertad, tenía que liberar al Perú. Teniendo Perú todavía a manos realistas, era imposible que Chile pudiera mantenerse tranquilo, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenía que constituir una escuadra. La aristocracia santiaguina, principalmente, puso muchos reparos a aquello, porque eso obligó a aumentar los impuestos para poder financiar la conformación de la escuadra. Ya, al aumentar los impuestos, aumentar los gravámenes, todo eso es lo que conllevó a que la aristocracia tuviera serios roces con la administración de Bernardo Higgins, ¿ya? Unos roces irreconciliables. Desde ese momento, a juicio de algunos historiadores, estoy opinando en base a lo que desarrollan algunos historiadores, comenzó el final de la administración de Bernardo Higgins, que ese final tendría con su abdicación en enero de 1823. Sin duda que acometer esta empresa le trajo mucha impopularidad, porque la sociedad no entendía exactamente por qué Chile tenía que financiar toda esta escuadra si al final de cuentas íbamos a liberar al Perú. No era de beneficio propio, no sé si me siguen. Y todos los recursos que eso conllevó. Hay que hacer una aclaración, si me permite, almirante. No es que la aristocracia se enojara con O'Higgins porque le haya quitado los títulos de nobleza, porque una de las medidas que tomó O'Higgins fue suprimir los títulos de nobleza. No fue tanto eso. Lo que le llenó de cólera a los aristócratas de Santiago era esto, que les subieran los impuestos para poder conformar esta escuadra, que como ya mencioné, no entendía muy bien por qué se estaba desarrollando a un país vecino y no de beneficio propio. Eso, por supuesto, le trajo muchos problemas que, como una bola de nieve, fue aumentando hasta que la presión no dio más y tuvo que abdicar a su cargo, porque las provincias de Coquimbo y de Concepción finalmente se alzan en armas contra él y lo obligan a abdicar. Pero gracias a esta medida que tomó Higgins de las 4 libertadoras que liberara al Perú, justamente permitió que Chile pudiera consolidar su independencia. Lo que pasa es que aquí vuelve un tema, yo no sé si concordarán conmigo, O'Higgins tenía una gran visión geopolítica,
¿ya? Tenía muy claro el tema de dónde estaba Chile inserto en el continente. Pero en ese momento él no podía hacer entender ese proceso a todos. O sea, eh, ¿cómo podía hacer entender de que era necesaria una escuadra y que había que liberar al Perú? Entonces, no sé si eso responde un poco a la pregunta, pero claro, la aristocracia que tenía el poder político y económico, de ahí en adelante nunca más hubo cohesión con el gobierno de O'Higgins, todo lo contrario, y ahí ya comenzaron los problemas. Gracias, Francisco. Sigamos entonces, todavía nos quedan unos minutos. No sé si en el chat estoy viendo si hay alguna otra pregunta, Sí, si la por quieren favor, hacer, porque por favor. ya demos espacio a la conversación, almirante, porque ya nos quedan pocos minutos. Perfecto. Obviamente que este proceso es complejo, o sea, claro, podríamos estar toda la tarde contando de cómo fue la independencia, qué aspectos hay. Por eso agradezco al museo esta posibilidad en estos minutos de contar una visión un poco más seria, una visión un poco más crítica de este proceso y la importancia que tuvo el poder naval. Porque siempre se habla de la batalla de Maipú, la batalla de Chacabuco, las campañas terrestres que hubo en Chile, pero poco se habla de la importancia de que Chile controlara el mar y que gracias a esta etapa es donde surge la Armada, justamente, y la contribución extranjera que también tuvo nuestro país. Entonces, hay que ir aclarando un poco esos conceptos. Bueno, es interesante conversar de que la base principal del virreinato era el Callao. Tenía un puerto muy importante también en Guayaquil, donde se construían los barcos. Había una construcción naval muy intensa en esa época. Muchos de los barcos del virreinato eran construidos en Guayaquil. Y también más al norte se extraían materiales de Panamá y de otros lugares. Chile era un lugar más pobre, podríamos decir, mucho más pobre que el Callao, sin duda. Y era clave para poder asegurar la independencia, cortar el cordón umbilical entre el Callao y la madre patria, España. Y eso fue la motivación primero de carrera, de conseguir una flota que finalmente la flota nunca llegó, solamente uno de los buques llegó a incorporarse a la flota. No sé si el Curacio o el Horacio, uno de los dos, con otro nombre. Y sí la mantuvo O'Higgins y sí logró traer a Cochrane, logró, bueno, antes que eso, conformar una escuadra al mando de Blanco Encalada. Es interesante consignar que Manuel Blanco Encalada tenía 28 años cuando comandó la escuadra. Muchos de los aquí presentes tienen hijos mayores de esa edad y no se imaginen que una persona de tan joven, que ahí se ve viejo en esa imagen porque es cuando fue comandante jefe de la escuadra muchos años después, y fue comandante jefe de la escuadra después a los 70 y tantos años, cuando fue la guerra contra España en 1865-1866. Pero a los 28 años tomó el mando de la escuadra y en su primera campaña capturó no solo la María Isabel, sino que todo el convoy que venía, eran 11 buques. Algunos alcanzaron a arrancar de vuelta, otros llegaron al Callao, pero la gran mayoría de esos buques llegaron finalmente a Valparaíso con toda la carga. Así que fue una operación muy exitosa, que fue un poco opacada por los éxitos que tuvo después y por la capacidad también que tenía descollante de plantearse frente al virreinato de Cochrane. Pero Sí, Blanco fue almirante, súper importante. ¿me Así permite, almirante, un dato? así que sigue nomás, Francisco, por favor. Sí, me permite un dato de Blanco Encalada que pocos saben, bueno, él fue el primer presidente que tuvo nuestro país, ¿ya? Porque anteriormente existía el cargo de director supremo y él es el primero que asume con el cargo de presidente de la República. Y otro Bien. dato, almirante, él asumió la presidencia de Chile en 1826 en este edificio. En el mismo edificio donde se efectuó el Cabildo Abierto el 18 de septiembre, fue en este salón principal del edificio en su interior que Manuel Blanco Encalada asume la presidencia. Ah, eso se me olvidó contar. Yo no les conté qué le pasó a este edificio. Bueno, a un costado se empezó a construir el Palacio Tribunal de Justicia de Santiago en 1905 hasta 1915. Y tenían que construir la segunda fase del palacio. Y para construir la segunda fase del palacio tuvieron que demoler este edificio. ¿Ya? Para que se ubiquen en calle Compañía con Bandera, a un costado de donde está este edificio, está actualmente el Museo Precolombino, ¿ya? Para que se vayan ubicando. Y en la década del 20 se demuele este histórico lugar para construir la segunda fase del Palacio de Tribunales de Justicia. Y lo único que queda en el presente es una reja con una placa que dice que en este lugar se produjo el amanecer de la patria y que ahí se desarrolló el Cabildo Abierto el 18 de septiembre. En este edificio también José Miguel Carrera promulgó el Reglamento Constitucional de 1812 y como dije antes, en este mismo lugar Bernardo Higgins aplicó su cargo en 1823. Aquí también funcionó
el Congreso Nacional y la Biblioteca Nacional en sus últimos años, ¿no? Pero lamentablemente lo demolieron para construir la segunda fase del Palacio de Tribunales. Y ahí fue donde Manuel Blanco Encalada juró como el primer presidente de la República. Duró aproximadamente 6 meses en su cargo, siendo el precursor ya de la figura presidencial en nuestro país. Sí, Ahí está Claudio, la primera. Francisco, hay una pregunta de Claudio, que ¿cuánto tardaba en desplazar las flotas por mar? ¿Cuánto demoró la expedición Libertadora del Perú en llegar desde Valparaíso a desembarcar cerca del Callao, entiendo en Pisco, donde desembarcó por primera vez? Buena pregunta, debe haber sido unas semanas, no recuerdo exactamente el dato, estimado almirante. Datos náuticos todavía no, Sí, hay que pensar que estos buques navegaban a vela, así que su velocidad no dependía existían del vapor todavía. viento. Ellos explotaban la corriente también, ya conocían algo. El navegante español Juan Fernández fue el que descubrió que había una corriente ascendente por la costa y por eso que le iba más lejos cuando venía de vuelta. Pero demoraban fácil 2 o 3 semanas en llegar. Y llegar no lo era todo. A veces podían llegar, pero no podían desembarcar porque no tenían viento suficiente para acercarse a la costa. Quienes conocen Perú, la costa del Perú, tiene relativamente poco viento y el viento generalmente es hacia la costa, es un viento, pero desde la costa, un viento complicado para acercarse. Así que la expedición era muy lenta, lo que Sí, ponía también un tremendo desafío en la logística, porque se les acaba el almirante, agua o se les acaban los alimentos, y con 6.000 ah, personas a bordo no era un problema sencillo. No todos los almirante, buques iban juntos, además. Iban en sí, convoy, pero no se quedaban atrás, zarparon con diferentes fechas, se fueron juntando en el camino. Así que fue una expedición bastante accidentada, pero finalmente lograron desembarcar, no creo si en Pisco o en Paracas, almirante, hay que considerar, 2 o 3 disculpe, semanas después. hay que considerar mediante también los problemas propios que tenía la tripulación en este tipo de expediciones. Problemas, por ejemplo, de índole sanitario, el escorbuto, por ejemplo, que era un problema típico que se daba cuando se dan travesías extensas, porque ahora, claro, se es muy fácil llegar al Perú, pero en ese momento llegar en semanas a ese lugar podía pasar cualquier cosa a la tripulación. De hecho, era común en los enfrentamientos que fallecían más por enfermedades que por el combate en sí, ¿no? Sí, efectivamente. Sin embargo, entre los primeros buques que llegaron acá en el siglo XVI y esto que estamos hablando del siglo XIX, hubo un invento que lo cambió todo. Cuesta imaginarse, pero ese invento fue el COI o la hamaca. La hamaca o COI permitió evitar el contacto directo de la gente que dormía con el suelo y eso mejoró tremendamente los estándares de salubridad de los barcos. Y también ya en esa época algo se sabía del escorbuto y los buques llevaban algunas frutas disecadas, algunos elementos para evitarlo. Así que había un progreso, pese a que siguen siendo barcos a vela, pero muy diferentes, mucho más potentes y más prácticos que los que llegaron con primeros navegantes acá en el siglo XVI, Así es. fines del siglo XV. Así que, pero era un problema. Y otro problema también era que las tripulaciones eran en parte chilenas, en parte inglesas, en parte americanas. La mayor parte de los oficiales eran ingleses, la mayor parte de las tripulaciones chilenas, muchos de ellos enganchados a la fuerza, de forma no voluntaria, otros con la expectativa de conseguir botines, porque había un reglamento de presas y abordaje que permitía y que estuvo vigente por muchos años, mucho más, incluso hasta finales del siglo XIX, que permitía que cuando se capturaba un barco enemigo se repartían el botín se repartía entre la tripulación, una parte del botín. Así que era un tema complicado de liderar, de comandar, de organizar y de mantener. Y aparte Sí, que esta expedición no solamente llevaba a 4.400 soldados y una cantidad de 1.000 y tantos tripulantes que llegaba finalmente a 6.000 personas, también llevaba equipamiento para 12.000 soldados en total, pensando en que en Perú se iban a unir la gente que se fueran a ir entusiasmando con esta campaña, cosa que, como sabemos, no ocurrió. Y finalmente San Martín no logró una victoria militar contundente, sin embargo logró ocupar Lima, pero no logró claro, desalojar al virreinazgo hasta que llegó Simón Bolívar. Y eso fueron exactamente. las cosas que tanto le produjo conflictos con Cochrane, que era partidario de una operación militar audaz y definitiva, aunque fuera con mucha menos gente. Como no ocurrió, no sabemos quién tuvo la razón al final, pero lo que está claro es que San Martín no logró la independencia del Perú definitiva. Claro. Y ahí donde, almirante, después se da la entrevista a Guayaquil entre Simón Bolívar y San Martín, Correcto. para poder delinear exactamente cuál iba a ser el futuro del Perú y todo lo que eso conlleva. Lamentablemente esa entrevista fue secreta, entonces no se sabe exactamente qué fue lo que se abordó, pero bueno, eso es parte
del proceso americanista que tanto ha hablado Higgins, que también quería San Martín, que también quería Bolívar. Como te dice, Lord Cochrane tenía otra visión de las cosas y por eso que tuvo rivalidades con los restos de los próceres. Correcto. Aquí don José Martínez pregunta, ¿cuándo fue el salto de la primera escuadra, la escuadra de Blanco Encalada? Si fue el 9 de octubre o el 10 de octubre. No sé si Marco nos está escuchando por ahí, a ver si podemos dar una respuesta exacta a esto. Bueno, la escuadra celebra el día de la escuadra el 9 de octubre. Hay una posible confusión por los registros que se llevaban, los bitácoras se hacían de mediodía a mediodía, entonces no está 100% claro, pero, o si alguno de los historiadores que están presentes me puede corregir, pero el día se celebra el 9 de octubre como el Día de la Escuadra y el Día del Salto de la Primera Escuadra Nacional. Y ahí es donde esa frase famosa de estas 4 tablas dependen los destinos de América, que rajuñando un poco en la literatura no está 100% claro si fue esa frase literalmente. Lo que está claro es que ese fue el sentido. Otros dicen que mencionó que 3 barcos le habían dado a España las Indias Occidentales y estos 4 se lo iban a quitar. Pero está el concepto de que Higgins entendía que era la escuadra el instrumento para privar a la corona española de los dominios de América, porque él entendía que pasara lo que pasara en tierra, cortando el cordón umbilical, el virreinato era insostenible en el tiempo, como de hecho ocurrió. Porque Simón Bolívar no habría podido vencer en Ayacucho si hubiera recibido refuerzos de España por otra vía, el virrey del Callao. Y almirante, es muy importante la visión geopolítica que tuvo Bernardo Higgins y que ha demostrado hasta el último instante de su vida, porque lo último que pronunció antes de fallecer fue Magallanes, dando cuenta de que él tenía una visión de que Chile tenía que asentar soberanía en el extremo sur, que tenía que tener justamente la Armada, tenía que controlar toda la costa ante el temor de que en ese momento otras potencias comenzaran a mostrar interés en los anecúmenes. Anecúmenes se le denomina territorios que no se pueden habitar, pero que Chile tenía que hacer soberanía, y O'Higgins está muy preocupado de hecho. De hecho, en sus últimas cartas que escribe a Chile antes de su fallecimiento, siempre denotaba preocupación de que Chile efectivamente hiciera soberanía de lo que era la zona austral, porque sabía que tarde o temprano alguna otra potencia iba a pasar por la zona y se iba a apropiar de ella. Y, como dije, lo último que pronunció fue Magallanes. De hecho, hay un óleo muy conocido de Menegas y Fuentes, donde se muestra a Higgins observando el estrecho de Magallanes. No lo traje ahora en esta presentación, pero ahí da cuenta un poco esta visión que, insisto, sin duda importante, que gracias a ellos se pudo Chile liberar del yugo español. Bueno, para ir cerrando, Francisco, si me permites hacer una pequeña resumen, lo que está claro es que el 18 de septiembre, que vamos a celebrar en unos pocos días bailando cueca por televisión o en la casa, encerrado o como sea, sin duda no fue la independencia de Chile, fue el inicio de un proceso, que en realidad partió antes, pero fue el primer acto oficial de un proceso que terminó mucho tiempo después, diría yo, hacia 1826, con la liberación de Chiloé. Un proceso que no fue Chile contra España tampoco, fue un proceso entre segmentos de la sociedad chilena versus segmentos de la sociedad chilena también, con alguna influencia de otros países sudamericanos, especialmente Argentina y Perú, con una influencia de la corona que se hizo presente a través de algunos refuerzos, algunas influencias y las instrucciones que le mandaba la corona, que estaba descabezada más en esa época, al virrey del Perú. Por lo tanto, no fue en propiedad de una guerra internacional, fue más bien una guerra civil con algunos visos internacionales, y que lo interesante es que el control de las rutas marítimas era esencial, y eso lo entendió perfectamente tanto Carrera como Higgins. Aquí no hay pelea entre Higgins y Carrerista en este tema. Ambos comprendieron que si no se cortaba este cordón umbilical, nunca se iba a poder consolidar este proceso de independencia. ¿Y por qué era importante Perú? Porque Perú era donde estaba la cabeza. Uno era el virreinato de La Plata, que ya había caído, y el otro era el virreinato del Perú. Y más al norte, por supuesto, estaba todo el proceso que venía siguiendo Simón Bolívar por tierra. Pero hay que entender que nuestra escuadra logró el control del mar desde el Cabo de Hornos hasta Baja California. No se limitó a la costa de Chile y Perú, porque justamente fue capturando los buques uno por uno, a los buques del virreinato, y finalmente tanto Perú como Ecuador y Colombia formaron sus propias marinas sobre un mar que ya estaba controlado.
al menos el lado del Pacífico. El Atlántico tiene otra historia que es mucho más complicada y más entretenida, pero no es objeto de este conversatorio. No sé si, Francisco, aparte de eso, tienes algún otro comentario para ir cerrando esta conversación, y si hay alguna otra pregunta de los participantes por el chat, por favor. Sí, antes alguien tiene alguna consulta. Bueno, la verdad primero quiero agradecer esta instancia. Como usted dijo, almirante, lo que vamos a celebrar el 18 de septiembre no es la independencia, ni mucho menos, simplemente es el inicio de un proceso complejo que es un acto cívico, es un hecho neutro, no es una batalla, un combate o algo así. Es un acto cívico en el cual se desarrolla este cabildo, en el cual tiene como resultado la constitución de una junta de gobierno provisoria que va a gobernar Chile mientras esté cautivo Fernando VII. Hay muchos historiadores que dicen de que la independencia fue una lucha entre Concepción y Santiago, que fue una guerra civil, de hecho, que además tardaría un tiempo para que recién toda la sociedad pudiera comprometerse en esta causa, principalmente después de la Reconquista, pero lo importante es que más allá de eso, recordemos estas fechas. Y por eso es bueno que se armen esta instancia, que no olvidemos esta fecha del 18 de septiembre, de la Declaración de Independencia, porque muchas chilenas y chilenos, muchos patriotas y también realistas, perdieron la vida en nuestro país, ya sea en tierra o en el mar. Y creo que un humilde homenaje, un pequeño homenaje, es lo que estamos haciendo ahora, de recordar estos hechos, porque dieron su vida por nosotros, por el país que tenemos actualmente, con sus falencias, con sus ventajas, etcétera. Pero este es el Chile que tenemos. Y fue gracias a esta etapa de la independencia es que se pudo construir Chile. Se inició la construcción de Chile. Y por eso, reitero, es importante recordar estas fechas del 18 de septiembre y el periodo de la independencia. De lo contrario, quizás el proceso hubiera sido mucho más largo o definitivamente nunca se había producido, no lo sé. Pero hay que recordar estos acontecimientos. Así que reitero mis agradecimientos al profesor Marco Fernández, a usted, almirante, al museo y a quienes asistieron a esta actividad por contar un poco sobre este hecho. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Esto está grabado, así que vamos a disponibilizarlo en los próximos días en el canal de YouTube del Museo Marítimo, para quienes no pudieron participar, quienes tuvieron que irse antes. Un saludo a don Carlos Saldivia, gran historiador, que nos tuvo que abandonar porque se fue a otro Zoom con otro tema muy importante también. Así que muy felices Fiestas Patrias a todos. Gracias a los participantes. Gracias, Marco. Gracias, Francisco. Un gustazo conocerte, saber de tu interés, y seguiremos en contacto y seguiremos invitándolos. Tenemos muchos otros conversatorios o actividades virtuales por la prueba. La idea es ir desentrañando la historia. La historia, como decía alguien, es una versión. Nadie tiene la firme. Así que tenemos lo que dice Francisco, lo que dicen otros. Vamos de una forma u otra, llegando a las fuentes, llegamos a ir conociendo o tratando de inferir cuál fue la verdadera historia. Pero no, como no estuvimos ahí, y aunque hubiéramos estado, cada uno ve su perspectiva particular, lo bonito de esto, lo interesante, lo apasionante, es que uno siempre va sacando trozos y va encontrando cuál es la firme finalmente. Pero seguiremos buscando cuál es la verdad última, y solamente cuando estemos al lado de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Padre y Espíritu Santo en el cielo, recién diremos, esto fue realmente lo que pasó. Mientras eso no ocurra, seguiremos recurriendo a nuestros amigos historiadores, a nuestros sabios historiadores. Así que gracias, Marco, gracias, Francisco, y todos los que están aquí, y nos seguiremos encontrando. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.